un tema que lo he titulado, o el tema se llama Las espinas del Evangelio. ¿Ya estamos grabando? Sí, pastor. Las espinas del Evangelio. Y si hay que poner un título, yo le llamaría Solo empuja. Santo Dios. Solo empuja. Y a medida como vaya transcurriendo el mensaje, lo va a entender mejor. Pero el tema en términos generales es las espinas del Evangelio. Vamos a buscar en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, y vamos a leer solamente un versículo. Esto es lo que los teólogos, los hermenéuticos y los homiléticos llaman un mensaje textual. Gloria a Dios. Otros lo llaman un examen expositivo. Eso no importa. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, el versículo 33. Vamos a leer desde el verso 32 mejor. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Evangelio, que es en su más expresiva y clara definición, es que buenas noticias, buenas nuevas. Y para todos nosotros eso es el Evangelio y debemos vivirlo en función de ello. El Evangelio son buenas o buenas noticias, buenas nuevas. Cuando recibimos la palabra de Dios, lo que nosotros recibimos fue una buena noticia. Y la buena noticia es que éramos pecadores, pero que Jesucristo, a través de su sacrificio, nos daba la salida a esa situación. Y que a pesar de que el hombre estaba condenado y que la paga del pecado era muerte, el Evangelio dice, pero hay buena noticia. A través de Jesucristo tenemos salvación, tenemos la oportunidad de volvernos a Él. Eso lo hemos predicado, lo hemos creído. Pero esas buenas noticias o esas buenas nuevas están acompañadas, debido al contenido de esa buena noticia, de una serie de hechos y circunstancias que hacen del Evangelio un camino para valientes. ¿Cuántos son valientes? El Evangelio es para valientes, no es para cobardes. Es para personas que decidieron dejar todo y seguir al Señor. Han decidido, independiente a lo que la gente diga, han dicho, aquí me paro y de aquí nadie me mueve. Si tengo que dar la vida por amor al Señor, entonces la daré, pero no me voy a mover de aquí. Pero estamos también conscientes de que aunque son buenas nuevas, porque nos liberta del pecado, nos liberta de la condenación, también es cierto que el Evangelio está rodeado de hechos, de circunstancias por las que todos nosotros tendremos que atravesar. Según San Mateo capítulo 11, versículo 12, el escritor dice lo siguiente, San Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. De manera que solamente los valientes tienen derecho a comer de la mesa de su Señor. Solo los valientes son capaces de arrebatarle al diablo aquellas cosas que el diablo le había tomado. Solo los valientes son capaces de arrebatar el reino, de llegar a Dios, de vivir conforme a como Dios lo demanda. Pero vuelvo a repetir, hay circunstancias,
vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas y conflictos en esta vida. Hoy, por razones meramente egoístas o quizás meramente envueltas en un bello envoltorio, se nos ha predicado, se nos ha presentado el Evangelio como la panacea a todos nuestros problemas. Y todos nosotros somos testigos de que en realidad no es así. Todos los que estamos aquí, cuando yo conocí a Jesucristo, cuando se me predicó, alguien por primera vez me dijo: si tú aceptas a Jesucristo, todos tus problemas se van a resolver. Eso fue lo que me dijeron. Yo no sé si a ustedes se les dijo lo mismo, pero por lo menos yo no les he dicho eso a ustedes. A mí se me dijo eso, pero yo no se lo estoy transmitiendo a ustedes. Esa es una panacea. Esa no es verdad. No es verdad. Cuando usted acepta a Cristo es cuando los problemas se incrementan. Porque lógicamente pasaste de muerte a vida. Y el diablo va a tratar de evitar que tú puedas cumplir el propósito y el plan que Dios tiene para tu vida. Entonces, como resultado de esta panacea, como resultado de este tipo de evangelio que en mis primeros tiempos yo prediqué, tenemos hoy iglesias llenas de gente frustrada, gente amargada, gente que culpa a Dios y culpa a la iglesia y culpa a los pastores. A mí me predicaron esto, pero mira lo que estoy viviendo. Inclusive, entre muchos de los que están aquí, he escuchado muchas veces decir: desde que yo comencé a seguir al Señor, he tenido problemas. Pero claro, no lo han dicho como una queja, sino que es la verdad. O es que todos los que hemos seguido a Cristo nunca hemos tenido problemas. Todos hemos tenido problemas. A alguien, cuando aceptó a Cristo, al jefe se le ocurrió botarlo del trabajo. Una enfermedad apareció de repente en el hogar. Un hijo que de repente se descarrió y se metió en la droga. El negocio que tenía ya no me comenzó a funcionar como antes. Es decir, todos de alguna manera hemos tenido ese tipo de problemas en el momento que decidimos seguir a Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Es que el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. Y no podemos entrar en un asunto de negociación con el diablo. Tú no me agredes y yo tampoco lo hago contigo. De manera que mantengámonos en paz. Tú allá y yo acá. No, señores. El diablo no conoce de paz. El día que tú decidiste seguir a Jesucristo, hermano, le declaraste la guerra a las 24 horas del día al diablo. De manera entonces que es una mentira decir que en el momento que aceptaste a Cristo, todos tus problemas iban a ser resueltos. Eso no es cierto. Amén, hermanos. Amén. Eso no es cierto. Miren, hermanos, no olvidemos que el principal propósito del evangelio es la salvación de los hombres. ¿Estamos? Con la consecuencia, en algunos casos, solucionar algunos problemas del ser humano. Ahora, con esto no estoy hablando ni estoy en contra que Dios no quiere solucionar los problemas de los seres humanos. Pero el objetivo principal de la buena noticia no es solucionar el problema de los seres humanos, sino la salvación de los hombres. Lo demás es consecuencia de lo primero. Por eso Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de los cielos, y todas esas cosas que nosotros buscamos y que son justas vendrán como añadidura. Vendrán como añadidura. En la Biblia no vamos a encontrar un texto bíblico. Yo lo he tratado de encontrar, de buscar. De repente encontré uno, pero estaba descontextualizado. Y de qué tamaño y con qué se come eso. Que no encajaba, no tenía que ver nada con lo que yo quería justificar. He tratado de buscarlo y no lo encuentro. Un texto bíblico que diga que Jesucristo dijo: acéptenme y yo le resuelvo todos sus problemas.
No encuentro un texto bíblico. Lo que sí era, y eso está plasmado desde el Génesis hasta Apocalipsis, es que Él vino a solucionar el problema entre el hombre y Dios. Vino a traer paz entre el hombre y Dios. Eso es lo que importa a Dios. Esa es la razón del Evangelio. Traer paz entre el hombre y Dios. Por eso es que el Evangelio es buena nueva. Y la buena nueva es que si el hombre se vuelve a Dios por medio de la persona de Jesús, va a tener paz. Y el día que se muera, no va a ir al infierno, sino que va a ir a la presencia de Dios. De ahí en adelante, lógicamente, como consecuencia de ese encuentro con Jesucristo, Dios va a operar milagros para que ciertos problemas se solucionen en nuestras vidas. Pero no dice que Él va a solucionar los problemas. Entonces, eso es lo que se nos ha predicado, se nos ha enseñado. Busque a Dios y Dios le va a solucionar sus problemas. ¿Que Dios puede hacerlo? Sí. De hecho lo hace. Lo ha hecho con nosotros, lo ha hecho como persona. Pero no es lo primordial, no es lo que prima en el Evangelio. Porque Dios no se comprometió a eso. Quisiera señalar, y vamos a enfatizar un poquito más sobre eso, vamos a aclararlo un poquito más. Quisiera señalar que si es cierto que el Evangelio ofrece grandes beneficios y grandes bendiciones, sobre todo eternas, también es cierto que por causa de ello tendremos que sufrir. Amén, hermanos. Amén. Esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. Hablándole a sus discípulos, hablándole acerca de su venida. Ellos estaban preocupados. Jesucristo tenía que ascender a los cielos. Y Él les aclara a ellos, aún no ha sido crucificado, pero antes Él les está aclarando algunos principios, algunas verdades. Y Él les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, no se preocupen, tranquilos. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Aquí prima lo último, yo he vencido al mundo. Eso es lo importante. Eso sí nos lo prometió Él. Que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Eso sí está allí en la Biblia. Es decir, vamos a tener luchas, vamos a tener conflictos. Él no nos garantiza quitarnos los conflictos, pero sí nos garantiza que estaría con nosotros en medio de esos conflictos. Por eso este tema lo he titulado Las espinas del Evangelio. Porque el Evangelio que nos han presentado es que es un Evangelio de rosas, donde no hay problema. Venga, busque a Dios y Dios te va a bendecir. Sí, Dios bendice, pero Dios no está obligado a hacerlo. Dios no está obligado a hacerlo. El problema es que muchos de nosotros queremos como ordenarle a Dios que me tiene que bendecir. Que me tiene que bendecir, que está obligado a hacerlo. Es más, hermano, en el momento que nosotros le aceptamos, valga la redundancia, ya nosotros fuimos bendecidos. Lo primero que quiero que sepan, que vamos a sufrir, hermano. Los sufrimientos son parte del ADN del Evangelio. No nos debe sorprender cuando nos sobrevenga todo tipo de lucha por causa de Cristo. Estas cosas os he hablado. Vámonos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Biblia en mano. Segunda de Timoteo 2:3. Tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque el cristiano tiene una guerra. Una guerra que no le declaró él al diablo. El diablo se la declaró a él. Y el diablo te va a tratar de sacar del lugar donde tú estás. Él te va a tratar de sacar de tu sitio. Si Él logra sacarte del lugar donde tú estás sentado, reinando juntamente con Cristo en los lugares celestiales, si Él te saca de esa ubicación, tú tienes la batalla perdida. Pero si tú te mantienes firme, vendrán los pensamientos, vendrán los problemas, pero si tú te mantienes firme, allí agarrado de Él, hermanos, entonces nada te va a poder separar de Él. Pero debe quedar claro que los sufrimientos son parte del Evangelio.
Pablo se lo recordó a Timoteo. Tú pues sufres penalidades. Sufre penalidades. Y todos saben cuál fue el fin de Timoteo. Fue muerto. Fue martirizado en Éfeso. Bueno, creo que fue en Éfeso. ¿Usted sabe cuál fue el martirio del apóstol Juan? ¿Cuál fue el martirio del escritor del libro de Revelaciones, de Apocalipsis? ¿Sabe qué hicieron con Juan? Lo metieron en un caldero de aceite caliente, vivo. Pero dice que Dios lo libró y no pudo morir. Y por eso lo mandaron a la isla de Patmos. Este dijo, no lo podemos matar, mandémoslo a la isla de Patmos. Y allá en la isla de Patmos, él recibe la revelación del libro de Apocalipsis. ¿Sabe cómo murió el apóstol Lucas, el escritor? Espero no equivocarme que si fue Lucas o Mateo, pero fue Lucas. ¿Sabe cómo murió Lucas? Lo agarraron así, lo amarraron de una mano, de la otra, de los pies, un caballo jaló para allá, el otro para allá, el otro para acá, el otro para acá, y lo despedazaron. Esa fue la muerte de Lucas. Tomás, el incrédulo, que fue misionero, según se cuenta la tradición, en la India, fue martirizado, hecho pedazo. Pedro, crucificado en una cruz, y él mismo dijo, no soy digno de morir como mi maestro, por favor crucifíquenme mirando hacia abajo, y murió crucificado hacia abajo. Pablo, el apóstol, el gran hombre de Dios, ¿cómo fue muerto? Guillotinado, decapitado por Nerón el rey, el emperador. Y así sucesivamente la muerte de estos hombres no fue nada agradable. Jacobo, el hermano del Señor, traspasado, pasado por espada. Todos murieron, todos. Usted dirá, pero si todos tenían que morir, pero la manera en que murieron. Y cuando usted lee la historia de estos hombres, tuvieron sufrimiento. Pero ¿sabe una cosa? La diferencia estaba que ellos estaban conscientes de ello porque el maestro ya se lo había dicho. Y vivieron en medio de ese sufrimiento y lo vivieron para la honra de Dios. Y no se quejaron. Así que no nos debe sorprender, hermanos, cuando nos sobrevenga todo tipo de lucha por causa de Jesús. Muchos nos sorprendemos, no sé por qué me viene tanta prueba. Muchos de ustedes me lo han preguntado, pastor, yo no sé qué me está pasando. Debe gracias a Dios y glorifique a Dios y gloríese en el Señor. Y diga, gloria a Dios que esto es parte de los sufrimientos del maestro. Pero es como nos vendió un evangelio que cuando aceptaste a Cristo todos tus problemas son resueltos. No sé, contrastamos ambas cosas, pero preferimos mejor tomar lo que se nos dijo. Pero ¿y qué se dice la palabra? Esas son las espinas del evangelio que muchos de nosotros no queremos que nos hieran. En medio del sufrimiento y la lucha que tenemos, Dios nos va a entregar paz. Aleluya. Nos va a dar paz. Eso es lo importante. Confiar. Yo he vencido el mundo, dijo Jesucristo. Jesucristo nunca le dijo a ellos cómo iban a morir. ¿Usted se imagina, hermano, la muerte de este hombre? Una muerte atroz. Terrible, que lo despedacen unos animales. Un caballo jala para allá y para... Eso duele, ¿eh? ¿Qué quedó de ese hombre? Pedazos. Juan Hus, en Bohemia, en el año aproximadamente, en el año 200, no sé qué, 1580, no recuerdo el nombre exactamente, estoy un poco perdido. Juan Hus, uno de los preiniciadores de la Gran Reforma en Bohemia, en la Europa del Este, lo tomaron y le dijeron, niega a Cristo, niégalo. Y él prefirió que lo llevaran a la hoguera. Y él dijo, ¿cómo voy a negar al que durante casi 80 años ha sido mi Señor y mi Salvador? Lo único que Él ha hecho por mí han sido cosas buenas. ¿Y ustedes pretenden que yo me niegue? Pues tomen el fuego y quémenme
estar rápido con mi Señor. Pero hoy se nos ha predicado ese evangelio de que Dios te va a solucionar tus problemas. ¿Acaso Dios no lo puede hacer? Sí, señores, y lo está haciendo. Lo que trato de decir, hermano, que no debemos centrar nuestra mirada en eso, que debemos centrar nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que debemos entender que cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, debemos entender que eso es parte del evangelio. Es parte del evangelio. Ya existieron hombres y mujeres que derramaron su sangre por causa del evangelio. El Señor lo dijo muy claramente: en el mundo tendréis aflicciones. Él no nos mintió. Se lo dijo a sus discípulos. Y no pasó mucho tiempo cuando muchos de ellos comenzaron a ser muertos. Y no solamente ellos, sino cristianos normales, comunes. Eran llevados a las arenas romanas, a los estadios, y allí los tiraban a las madres con sus niños recién nacidos. Y como soltaban los leones que tenían un mes, 3, 15 días, 2 semanas que no comían, y los soltaban. Imagínense eso. Esos leones hambrientos, enormes, le caían encima y los despedazaban. Pero ellos solamente decían: alabado sea el Señor. Imagínense una de esas bestias agarrando a su criatura y llevándosela y devorándola. Esos eran cristianos que entendían que el evangelio tenía espinas. Entendían que el ADN del evangelio consistía en eso. Porque ellos estaban conscientes que preferían dar la vida que negar al que les había dado vida. Jesucristo dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Confíen, crean, manténganse firmes. Mire que Él no está garantizando que les voy a solucionar su problema. Él dice: confiad, yo he vencido al mundo. Hubieron ocasiones y existirán ocasiones que Dios va a intervenir de manera gloriosa y poderosa. Pero habrán otras que no, hermanos, donde usted tendrá simplemente que dar su vida por Él. Y usted se quedará esperando la intervención de Dios y no intervino. Muchos de nosotros hemos orado y hemos clamado: Señor, sana a mi papá, sana a mi mamá, Señor, haz un milagro, no te lo lleves, no te la lleves, reprendo al cáncer, te vas en el nombre de Jesús. Pero entre más oró, fue cuando más rápido se fue la persona. Y uno queda: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Dios es soberano. Y que si Él se la llevó o se lo llevó es porque así Él lo quiso. Pero muchas veces, como estamos centrados en un evangelio de no espina, nos enojamos, nos entristecemos y nos amargamos y nos enojamos con Dios. ¿Por qué Dios se la llevó si yo clamé? Porque Dios es Dios. Simplemente entendámoslo así. Cuando vemos el evangelio desde esa perspectiva, entonces, hermano mío, los sufrimientos será muy honroso recibirlos. Será una honra sufrir por el Señor. Le damos gracias a Dios que en Europa, que en Bélgica, no estamos atravesando lo que otros están atravesando, como en Turquía, en países como la China, donde está prohibido determinantemente por ley reunirse a celebrar culto al Dios viviente. Que Dios nos ayude. Los sufrimientos son parte del ADN del evangelio. Nunca se le olvide eso. Lo segundo, ¿cuáles son los beneficios del sufrimiento? Dentro del círculo social, inclusive en algunos sectores más liberales del pueblo de Dios, existen quienes señalan que los sufrimientos son señal de maldición. Otros inclusive van mucho más allá y lo asocian al pecado. Y dicen: el hermano que está sufriendo está en pecado, está maldito, está en maldición. No sé, Jesucristo era un maldito. Jesucristo estaba en pecado. Pablo estaba en pecado. Todos los apóstoles estaban en pecado. Juan Butler, por él, estaba
Estaban en el pecado. No, señores, el hecho de que suframos por causa del Evangelio debe ser una razón para honrar y darle la gloria a nuestro Dios. Y decir, Señor, bendito seas, es un honor, es un placer y un privilegio sufrir por ti. Pero lamentablemente muchos de nosotros vivimos quejándonos, que desde que me metí en esa iglesia, desde que acepté a Cristo, tengo problema tras problema. Que desde que me metí a ayunar todos estos días que estamos en ayuno, tengo lucha, tengo pruebas. Gloria a Dios. Mire, hermano, esa clase de cristianos yo le llamo cristianos mediocres, porque el verdadero cristiano está dispuesto a darlo todo por el Señor. Yo vuelvo a preguntarme, lo he dicho en muchas ocasiones, en Panamá la gente se reía de mí. Un día casi lo hago, pero se me pasó, se me olvidó y no lo pude hacer. Pero imagínense que entra un hombre loco por ahí con una K-44 y dice, bien, aquí todos niegan a Cristo, y el que no lo niega le doy un balazo en la cara, en la cabeza. ¿Usted qué haría? Pastor, vino radical. Uy, pero qué bruto. No, hermano, siempre predicar y siempre lo he creído. ¿Usted qué haría? No, hermano, quiero hacerle una terapia de realidad. Quiero que usted mismo lo analice a la luz de su realidad. ¿Usted qué haría? Usted no me responda, porque algunos van a responderme, yo estoy dispuesto, hermano. Cuidado pues que usted dice eso y aparece la persona. Analícelo, piénselo por un momento. ¿Qué haría usted? ¿Realmente está usted dispuesto a que le den un tiro en la sien? ¿Está dispuesto a que le maten un familiar frente a usted antes de matarlo a usted? Pero Dios es tan bueno que Dios nos lo ha permitido. Pero eso puede suceder, señores. Puede suceder. ¿Por qué les planteo esta terapia? ¿Por qué los confronto con esta realidad? Porque lamentablemente el evangelio que se nos ha enseñado, que se nos ha predicado, es un evangelio que no cree en esto, no acepta esto. Es más, pueden ver algunos aquí que piensen esto que estoy hablando. Piensan que no puede ser, que Dios no es cruel, Dios no puede permitir eso. ¿Y por qué no? ¿Por qué Dios no lo puede permitir? Si los hermanos de la China están sufriendo, ¿acaso los de la China son más pecadores que nosotros? Ahora que estuve en España, vinieron unos hermanos de China y de Corea y hablaban sus testimonios. Cuando yo escuchaba los testimonios de esos hermanos, yo me sentía el hombre más miserable y desgraciado de la tierra. Nosotros, hermanos, simplemente porque cayó una nevada, porque no sé qué, porque me dio una fiebre, porque me dio dolor de cabeza, una gripe, y ya una semana entera no venía porque estoy enfermo. Y yo escucho los testimonios de estos chinos, hermanos, es increíble la pasión y el amor que estos hombres le profesan al Señor. Donde dicen ellos que no tienen Biblia. No tienen Biblia. En Corea del Norte no tienen Biblia. ¿Y cómo hacen para leer la Biblia? La Biblia, hermano, lo que hacían era hojas, sacaban pedazos de hoja y se la pasaban hoja por hoja. Y habían chinos, y hay chinos, hay coreanos que pueden leer la Biblia si acaso una vez al mes. Porque mientras que esas hojas pasan de una casa a otra, imagínense, pasan muchos días. Cuando Mao Tse-tung en China, en los años 50, cuando declaró a China como comunista, se cerraron miles y miles de iglesias. Y miles de pastores chinos fueron llevados a los campos de concentración y otros simplemente fueron acribillados a balazos. Por ello decir, Jesucristo es nuestro Señor. Pero hermano, como decía hace un momento,
Puede que en algunos casos aislados sea, es decir, las pruebas, los conflictos que algunos tengamos puede ser la consecuencia de la maldad de algunos. Sí, eso hay que aclararlo, porque algunos sí sufren por su maldad. Hay gente que sí sufre por su maldad, por su pecado. Y asocian eso y lo unen con los que verdaderamente sufren por el Evangelio. No, hay gente que ha hecho cosas y está haciendo cosas que son incorrectas y lógicamente Dios no aprueba eso. Por tanto, no unamos una cosa con la otra y no asociemos los sufrimientos de los genuinos hijos de Dios con el sufrimiento de alguien que hizo algo incorrecto. Entonces, que pague la consecuencia. Pero desde el punto estrictamente bíblico y cristocéntrico, es consecuencia de nuestra búsqueda de Dios. Hablo del sufrimiento con el beneficio de experimentar la gloria de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, está hablando el apóstol Pablo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque la misma naturaleza anhela la manifestación de los hijos de Dios. Pero Pablo dice, pero mientras que esto venga, es glorioso sufrir por Cristo. Pero esto que está sucediendo, me decía el apóstol Pablo, por cierto, estas aflicciones del tiempo presente no son comparables con lo que va a suceder en un futuro para con todos los hijos de Dios. Entonces Pablo decía, esto es duro, es difícil, pero no se compara con la gloria de Dios. Por tanto, eso lo motivaba a él a caminar y a mantenerse firme en Dios. Gracias, Jesús. Hermano, nada de lo que usted esté sufriendo ahora es comparable con lo que Dios va a manifestar en un futuro. Gloria a Dios. Francamente, nosotros no hemos sufrido al extremo de que otros han sufrido por causa del Evangelio. No se sienta mal si está pasando el Niágara en bicicleta. Diga, Señor, la estoy pasando mal, pero yo necesito fortalecerme en ti. El beneficio, hermano, es que me estoy fortaleciendo en Él. El beneficio es que estoy conociéndole más a Él. Gracias, Jesús. Cuando Panamá fue invadida en el año 1989, antes del 20 de diciembre del 89, hermano, había un relajamiento tremendo de la iglesia de Panamá. Y la gente, muchos hacían lo que se le daba la gana. A mí me consta que era así, por lo menos en mi región. Pero cuando vino la invasión, fue un avivamiento que vino sobre la iglesia. Un avivamiento, la gente andaba desesperada, buscando dónde congregarse. Las iglesias se llenaban de gente buscando a Dios. Y yo le pregunté a uno en una ocasión, oye, ¿por qué ahora esa gana de buscar a Dios? Que no, que si me dan un tiro voy para el infierno. No. Que Dios nos ayude, pero por lo menos un incremento en el crecimiento espiritual y en el crecimiento numérico de la iglesia panameña. Las pruebas nos ayudan, hermano, nos fortalecen. Bienvenidas sean las pruebas. Amén. Bienvenidas sean las pruebas. No le diga fuera, porque eso es lo que hacemos. ¡Fuera! ¡Fuera! Las pruebas, fuera de aquí. No hay muchas oraciones. Reprendamos las pruebas. ¡No! ¡Que vengan! ¡Aleluya! Si las pruebas son permitidas por Dios, entonces ¿por qué voy a reprenderlas? En el nombre de Jesús viene la prueba, pero dice el Señor, confiad, yo he vencido. Y si yo he vencido, ustedes también van a vencer. Aleluya. Mire, en la Biblia vamos a encontrar, sobre todo en el libro de los Hechos, oraciones tremendas. Nunca
Eso usted va a observar en los primeros capítulos y en las primeras persecuciones que la iglesia comenzó a reprender eso. ¿Sabe cuál era la oración de ellos? Señor, danos fuerza. Danos fuerza. Nunca decían, vamos a reprender las pruebas. No, danos fuerza y fe para resistir. Porque estaban dispuestos. Pero hoy la iglesia está reprendo pruebas. Cerrar las pruebas. Fuera de aquí. Diablo. Fuera. No, hermano. Vamos a fortalecernos en el Señor para cuando venga la prueba poder enfrentarla. Y decir, prueba, mira, tú me puedes destruir. Enfermedad, tú me puedes destruir. Problema económico. Pero en el nombre del Señor, Él está conmigo. Él es soberano y si Él tiene que solucionar este problema, lo hará. Pero si Él lo ha permitido, por algo es. Y por tanto, tengo que aprender de ellas. Y finalmente, el sufrimiento manifiesta lo que somos. Vámonos a 2 de Timoteo. Alabado sea el Señor. Denle un aplauso al Señor, hermano. Vamos corriendo a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Mire lo que dice. 2 de Timoteo 2, versículo 9. En adelante. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Versículo 10, perdón. Versículo 10. Del capítulo 2 de 2 de Timoteo. No, vamos a leer el 9. Correcto. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también tengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. El genuino cristiano, la verdadera iglesia, será probada, tal como se prueba en fuego el oro para destruir su impureza. Si es otra cosa que hay en ese cristiano que dice ser cristiano, va a perecer. En este tiempo nos daremos cuenta quién es quién, hermanos. ¿Quién es quién? Ahí el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:7, habla acerca de que el oro es probado. Y nosotros vamos a ser probados. Vamos a ser probados en nuestra fe. ¿Cómo darme cuenta que usted es un verdadero cristiano? Usted me puede engañar. El hermano diezma, ofrenda y está todos los días en el culto. Gloria a Dios. Eso ante mis ojos me parece que ese cristiano poco le falta sal. Yo no conozco el corazón. Pero llegará el día en que eso será probado. Y ese día puede llegar usted mañana o ahora después de salir del culto. Ahí Dios dice, porque Dios conoce los corazones y Dios prueba los corazones. A Dios no le interesa ni le impresiona y ni nos debe impresionar a nosotros el que diezma, el que ofrenda, el que está todo lleno oculto, el que se cae pata para arriba, el que predica, el que ha ganado miles de almas, el que tiene la iglesia más. Eso no debe impresionarnos. Dios conoce los corazones y va a llegar el día en que Dios lo va a probar. Y ahí nos daremos cuenta quién es quién. Usted me puede engañar a mí, pero no a Dios. Y Dios dice, ahora te voy a probar. Por eso entonces las pruebas son necesarias, para darnos a conocer quiénes somos realmente, para sacar a la luz quiénes somos. Aunque estamos encerrados por las circunstancias adversas, eso no nos hace rehenes de ella. La palabra de Dios no está presa. Amén. Miren lo que dice Pablo ahí mismo en el capítulo 2, versículo 11. Palabra final, si somos muertos con Él también. No, esa no, es verso 10. 9, verso 9. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Podemos estar encerrados, hermanos, por las circunstancias, que no tengo dinero, no tengo euros para pagar el apartamento, no tengo dinero para pagar el teléfono, no tengo aquello, no tengo para las letras del auto, no tengo lo otro.
Pero hermano, aunque usted esté rodeado, tengo una enfermedad, me acaban de diagnosticar un problema en el corazón, oh Dios mío, pero ahí en medio de eso, aunque tú te sientas rodeado, hermano, tú no estás preso, tienes libertad en Cristo. La palabra de Dios no está presa, y aunque te estés muriendo, tú vas a compartirla. Gracias, Jesús. Amén. Pero el cristiano que no entiende esto, que tiene un evangelio del evangelio que todo se lo soluciona, cuando vienen estas mismas circunstancias, vive quejándose. Es una quejabanza tremenda, una quejabanza que glorifica al diablo y vive quejándose de Dios y de todo el mundo. Y él, hermano, se siente que está preso y lo está. Y no comparte la palabra de Dios con nadie. No, que no puedo, ¿cómo voy a compartir el evangelio si me estoy muriendo? Una hermana amiga se estaba muriendo, una hermana en Panamá se estaba muriendo. No sabíamos que al día siguiente prácticamente se moriría. Pero esta hermana siempre estaba contenta. Un día fueron a visitar al hospital. Ya los médicos no daban nada, porque ella tenía cáncer. Y llegaron, yo no estaba, pero tú fuiste, ¿no? Y el pastor Gregorio Campos, que era nuestro pastor, y todos los líderes y algunos diáconos. Y llegaron todos más tristes, ¿no? Van a ver una mujer muriéndose. Y cuando entran, ven a la hermana predicándole a todos los que estaban allí. Y cuando ella mira, los mira y dice, ¿ustedes por qué están llorando? ¿Ah? ¿Por qué lloran? Yo sé que me voy a morir y sé a dónde voy. Y mientras tenga vida voy a compartir el evangelio con esta gente. Y al día siguiente se murió la hermana. Ella no se sentía cautiva de las pruebas. Eso para ella no era una causa para no compartir. Amén. Pablo lo decía claramente, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, en otras palabras, nadie me puede impedir que comparta el evangelio. Manifiesta la vida de Cristo. Verso 11. Palabra fiel es esta. Estamos en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén, hermano. Manifiesta la vida de Cristo. El verdadero cristiano en medio de la prueba manifiesta vida. Que la está pasando mal, pero vive más feliz, hermano, vive contento, vive alegre, y uno sabe que está enfermo, que se está muriendo, uno sabe que lo botaron del trabajo, o sea, todo el mundo está informado de lo que le está pasando al hermano, y algunos dirán, ah, lo que es un fresco. Bueno, pues llámele fresco, él está confiado en el Señor. Ahora, hermano, yo no estoy haciendo una apología del delito aquí, no estoy hablando de que ahora usted se echa a dormir y que no busca solución a los problemas, no, señores. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que ahora la persona descansa en el Señor. Manifiesta la vida de Cristo. Cristo es vida, Él manifiesta vida. Mientras que se está muriendo, pero Él manifiesta la vida de Cristo. A pesar de lo difícil por lo que estemos atravesando o pasando, estamos reinando con Él. Eso es lo que dice el verso 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Usted está sufriendo? Pues se está reinando con Él. ¿Cuántos están sufriendo aquí? ¿Cuántos están sufriendo problemas económicos? ¿Cuántos están sufriendo problemas físicos de enfermedad? ¿Cuántos están sufriendo problemas de trabajo? No tienen empleo. Y así podemos nombrar la lista, pero dice la Biblia, si sufrimos, también reinaremos con Él. Es decir, estoy sufriendo por causa del Evangelio, pero estoy reinando con Él. ¡Aleluya! Por eso decía, hermano, que no me preocupa solucionar ese problema. Ese es un asunto de Dios. Y Dios lo va a hacer. Dígame usted, ¿acaso nosotros estamos más preocupados que Dios de nosotros? Dios está más preocupado. Él está más preocupado por nosotros. Y Él, de alguna manera, sin que nosotros tengamos que exigírselo, Él va a solucionar nuestros problemas. Pero enfoquémonos en darle lugar a Él. Enfoquémonos en medio de esas circunstancias, poder reinar con Él, creer que Él es Dios y que Él tiene el control. Y no quejarnos. A pesar de lo difícil por lo que estemos pasando, hermano, estamos reinando con Él. Manifestamos nuestra fe y nuestra lealtad a Él. El verso 12 dice,
Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Amén, hermanos. Pero dice el verso 13, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Claro, porque nosotros somos en Él y Él es en nosotros. Nosotros somos infieles. Todos los que estamos aquí le hemos sido infieles a Dios. Pero Él permanece fiel. Según la ley, todo lo que usted y yo hagamos que violente una sola ley, somos reos inclusive de muerte. Amén. Así que si nosotros somos infieles a Él, estaríamos todos muertos. Pero resulta que como no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Él permanece fiel. Él dijo y cumplirá. Quiero concluir este mensaje, hermano. Quiero concluir este mensaje leyendo una ilustración que tiene que ver con lo que les acabo de mencionar. ¿Qué tiene que ver con lo que le acabo de mencionar? Que es muy importante. Por eso titulaba este mensaje Solo empuja. ¿Qué tiene que ver con las luchas? Con los conflictos. Un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con toda su fuerza. El hombre hizo lo que el Señor le pidió día tras día. No pierda, hermano, esta ilustración, que es la conclusión. Por muchos años, desde que salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría piedra con toda su fuerza y esta no se movía. Todas las noches, el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Satanás decidió entrar en el juego trayendo pensamiento a la mente del hombre. Has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido, dijo Satanás. Le dijo que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que era un fracaso. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión. Satanás le dijo: ¿por qué esforzarte todo el día en esta tarea imposible? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente. El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle su sentimiento. Y dijo: Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión y dijo: querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar la roca con tu fuerza y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado, pero ¿en realidad fracasaste? Mira ahora, tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas por la constante presión, tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. ¿Cierto? No has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido hijo, yo moveré la roca. Algunas veces, cuando escuchamos la palabra del Señor, tratamos de utilizar nuestro intelecto para descifrar su voluntad, cuando en realidad Dios solo nos pide obediencia y fe en Él. Debemos ejercitar nuestra fe que mueve montaña, pero consciente que es Dios quien al final logrará moverlas.
Cuando todo parezca ir mal, solo empuja. Cuando estés agotado por el trabajo, solo empuja. Cuando la gente no se comporte de la manera que te parece que debería, solo empuja. Cuando te sientas agotado y sin fuerza, solo empuja. En los momentos más difíciles, pide ayuda al Señor y eleva una oración a Él para que ilumine tu mente y guíe tus pasos. Entrega tu miedo al Señor y pídele que te ayude a encontrar el camino que te conduzca a Él, y Él lo hará. No hagas caso de ninguna voz, solamente de la que Dios te dio a conocer, y sobre ella mantente firme, porque su palabra es la que nos sostiene y nos da descanso y seguridad. Recuerda, solo empuja. Queridos hermanos, el Evangelio está lleno de espinas. Dios no nos mandó a quitar las espinas. Dios solamente nos mandó a creer en Él. Dios no nos mandó a quitar la roca, solamente nos dijo empuja. Muchos de ustedes posiblemente están agobiados, cansados, porque durante mucho tiempo han empujado y no ven nada. Pero resulta que no se han detenido a observar que su fe, desde esos últimos 10 años, su fe ha crecido. No han observado que ahora tienen una manera diferente de ver las cosas. Que seguramente 10 años atrás, bajo circunstancias adversas, no hubiesen soportado. Pero ahora tienen la fe del Señor. Tienen sus manos callosas. Tienen sus músculos desarrollados. El camino del Evangelio es difícil. Y la palabra de Dios dice que solamente los valientes lo arrebatan. Dios no te está pidiendo que hagas algo imposible. Él solamente te está pidiendo que empujes. ¿Cuántos de ustedes están empujando? Aquí hay muchos que están empujando hace 5 años y no ven nada. Pero ese no es el problema. Lo importante aquí, hermano, es que durante esos 5 años tú has estado empujando. Eso significa que has sido una persona obediente. Eso es lo importante. Jesucristo nunca nos prometió resolver los problemas. Él simplemente nos dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Los problemas los tenemos que solucionar nosotros. ¿Lo sabían? Pero estamos esperando que sea Dios quien nos lo solucione. Y Dios no está para solucionarnos los problemas. Cuando hay un problema que se escapa de nuestra mano, entonces Él dice: empuja, empuja. Y cuando ya tú te canses, Él dirá: ahora me toca a mí quitar la piedra. Pero los problemas los tenemos que solucionar nosotros. Habemos muchos cristianos que estamos orando y pidiéndole a Dios que nos solucione el problema de la lengua. Habemos cristianos que estamos pidiéndole a Dios que solucione el problema de la infidelidad. Estamos pidiéndole al Señor que solucione el problema de dinero. Estamos pidiéndole al Señor que solucione el problema de carácter. Eso no es competencia de Dios. Nos compete a nosotros. Amén. Y cuando el Señor dice: yo estaré con vosotros, Él está en nosotros. ¿Y por qué está en nosotros? Porque estando Él en nosotros, tenemos el poder y la capacidad de solucionar los problemas. Cuando hay un problema que se escapa de nuestras manos, entonces Él será quien quitará la piedra. Yo no sé cuál es su problema, mis queridos. Yo no sé cuál es su situación. Pero aquí hay gente que está atravesando por momentos muy difíciles. Yo quiero que cierren sus ojos por un momento, por favor. Aquí hay gente que está atravesando por pruebas, por luchas. Y no es que estamos ignorándolas. No es que somos insensibles. No, ahí están. Y pueden contar con nosotros. Pero sobre todo pueden contar con el Señor. Y usted está clamando para que el Señor le quite esa prueba.
Mire usted, algo el Señor le quiere mostrar, le quiere enseñar. Y hasta que usted no aprenda y no descubra qué es lo que Él le quiere mostrar, eso persistirá. Cierre sus ojos por un momento y dígale: Señor, yo necesito de ti. Necesito de tu ayuda. Señor, estoy caminando este camino y las espinas me hieren. Ya sangro, Señor. Pero estoy dispuesto a continuar, Padre. Estoy dispuesto. Y he decidido buscar tu reino y no las añadiduras. He decidido buscarte a ti, aunque eso implique más persecución, más conflicto, pero he decidido seguirte a ti. Y todo lo demás, lo que necesito, mi salud, dinero para pagar mis deudas, un buen empleo, una buena casa,